Nos lo va a contar Juan Manuel Carnevale, analista, economista, que ya está conectado con nosotros y nos trae justamente el desarrollo de este tema. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos en un momento en donde el mundo está pasando por una situación en varios países de una tensión económica importante. Eh, Empezamos por China, que está teniendo muchas señales de desaceleración económica, con un sector inmobiliario que está literalmente en crisis. En este contexto, Europa también está muy complicada y la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien literalmente comanda la política monetaria a nivel mundial, en el día de ayer decidió dejar las tasas sin cambios. El mismo día en que la Fed dijo que la economía de Estados Unidos está fuerte, que el empleo está fuerte y que descartaba Powell una baja de tasas para marzo de este año, en ese mismo día se estaban dando muy malos datos de empleo en Estados Unidos, salieron muy malos datos del sector inmobiliario, que es la forma en la cual el norteamericano promedio se financia. O sea, vos vas al banco y entregás tu casa, la hipotecás y tenés un préstamo y con eso consumís. O sea que ese sector ande mal es una muy mala noticia para el mundo. Y en ese mismo día, un banco, otro banco más, dio señales de agotamiento de lo que puede llegar a ser una crisis. A pesar de todo eso, Powell dijo, señores, todo esto que ustedes me están diciendo yo no lo comparto, yo no veo un mundo complicado, no veo una economía mundial desacelerándose, no veo conflictos sociales, tampoco veo problemas políticos internos, porque recordemos que este año es un año electoral en Claro. donde da la impresión que Trump y Biden volverían a enfrentarse por la presidencia de Estados Unidos. O sea, hay muchos condimentos y Powell dijo, señores, acá no pasa nada, yo no veo nada, no bajo la tasa y el mercado reaccionó como tenía que reaccionar. Alguien que viene haciendo las cosas mal en los últimos 6 años y la viene errando, dijo, muchachos, acá no pasa nada. Bueno, entonces el Dow cayó 0,80% y el Nasdaq en la otra punta, las empresas tecnológicas, cayeron un 2,2%. Cuando Ujú. yo hablo de Powell, digo, ojo porque Powell es el presidente de la Reserva Federal que, fruto de la emisión monetaria descontrolada que realizó en la pandemia, se llegó a una inflación que no se tenía hacía más de 40 años. Este mismo señor, en el año 2022, provocó que los activos libres de riesgo, que son los bonos del Tesoro norteamericano, dejaran de ser libres de riesgo porque en el año 2022 cayeron 15%, y eso no es libre de riesgo, eso es un activo más. Ujú. Rompió esas estatus que tenían los bonos norteamericanos y hoy ya se habla de una crisis de deuda para el año 2025 gracias al trabajo de este señor Powell. Y en este contexto, el otro tema que tenemos que ver es que Powell, para reaccionar al error que cometió durante 2020 y 2021, subió la tasa de interés a los máximos también de 40 años. O sea, es alguien que en este momento está corriendo de atrás la situación y ese es el principal problema, el principal miedo que tienen los inversores. No estamos viendo una Reserva Federal que esté tomando las riendas de la situación, sino que va de alguna manera arreglando los propios errores y no teniendo el control de lo que está Por pasando en la economía mundial, que ya de por sí es complicada. eso te iba a preguntar, Juan, como para entender, ¿no? Me imagino que allí se mete mucho el factor político. ¿Por qué toman estas decisiones y a tu entender, no como analista, justamente terminan trayendo más problemas, ¿no? Digo, ¿tiene tal vez que ver con algo político? ¿Cómo podríamos leer justamente esa fe errática? Bueno, siempre pensando en alternativas, cuando uno dice por qué Powell sube la tasa o subió la tasa de referencia, Ujú. la tasa de referencia subió para combatir la inflación que él mismo generó. Cuando la inflación estaba a 8,7%, yo entiendo que vos estés en una estrategia de suba de tasas. Pero cuando tenés una inflación en el 3%,
no tiene sentido tener una tasa en 5,5%. Si estás viendo que el mercado te está diciendo, señores, no queremos más bonos del Tesoro norteamericano, o hay resistencia, o a las tasas actuales no quieren deuda norteamericana, hay que empezar a entender que tal vez Powell sube la tasa para atraer capitales. Y de la misma manera que, no sé, tu abuela te llamaba y te decía, venía a comer, en realidad tu abuela lo que quería era que vos entraras a tu casa para que te bañes, comas y duermas. Y solamente te decía, Rocío, entra a comer, entra a cenar, cuando íbamos a la casa de la abuelita. Me da la impresión que Powell sube la tasa de referencia y la mantiene porque está compitiendo con los principales bancos centrales por ese dinero para financiar el altísimo déficit fiscal sin precedentes que está teniendo el gobierno norteamericano. Me da la impresión que pasa por ahí. Y si querés ser un poquitito más complicada, cuando vos subís las tasas de interés, de alguna manera perjudicás a todas las economías. Y no es casual que el principal socio comercial, pero también el contendiente de Estados Unidos, que es China, por el control de la economía mundial, está teniendo serios problemas a partir de esta suba de tasas. O sea que podés verlo como que Powell subió las tasas solamente para contener la inflación, algo que, te voy a ser sincero, ya en 2023 estaba controlado. Claro. O puede ser que Powell esté subiendo las tasas y esté manteniendo las tasas porque compite con otros bancos centrales para financiar el agujero de sus países. O puede ser una decisión geopolítica que Powell o la Sobre Fed todo eso sube me la da tasa a mí la y sensación. mantiene la tasa para perjudicar a sus socios y también enemigos comerciales, como es el caso de China. Bueno, antes de despedirte, Juan, un párrafo sobre lo que podemos esperar, ¿no?, en la economía local, en el mercado local, respecto al tratamiento de la ley Ómnibus. Ufa, mira qué pregunta. Bueno, Y te dije si un vos me párrafo solo, decís, así que te la compliqué más, mirá. más cortito. Bueno, si Milei arrancó jugando sin cartas, el equipo que tiene Milei no está siendo profesional, la oposición dialoguista lo está dejando desnudo porque no se está avanzando en las reformas necesarias para que la economía arranque y tampoco se está avanzando en las reformas fiscales para que se baje el gasto público, lo cual hace, digamos, concentrarnos en esta mega ley o esta ley ómnibus en los primeros 6 artículos, que es la delegación de facultades. Si la delegación de facultades es por un año, a Milei no le alcanza porque va a tener un año parado. Si le dan 2 años, Milei puede enganchar con lo que van a ser los nuevos diputados que va a tener, digamos, en la elección de medio término, tanto de la Libertad Avanza como PRO y radicales, y con eso poder tener de alguna manera algún tipo de poder en el Congreso, y me parece que pasa todo por ahí. Si no hay acuerdo, es una complicación. Y vamos de vuelta, yo miro señales. La señal es, justo ayer que todo el mundo hace cola para trabar todo esto, Estados Unidos mandó, o mejor dicho, el Fondo Monetario mandó los 4.700 millones de dólares. Eso es una señal. Y recordemos, todo lo que está pasando en el Congreso no lo va a definir el Congreso, lo va a definir la Corte Suprema de Justicia. La suerte de este gobierno, de los ajustes, los va a terminar definiendo la Corte Suprema y no el Congreso. Juan, gracias, como siempre. Un saludo.